Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la asistencia en el llenado del formato S100. El objetivo que tenemos es informar a las unidades locales de empadronamiento de los gobiernos locales sobre la actualización del formato S100 y su correcto llenado para el recojo de datos a los hogares en el proceso de determinación de clasificación socioeconómica. La presentación se divide en 4 componentes: definiciones, llenado del encabezado del formato S100, llenado de sus 13 secciones y llenado de la constancia de presentación del formato S100. Definiciones del formato S100. La definición del formato S100 nos lleva a reconocer al formato como un instrumento de recojo de datos que lo convierte en una fuente de información primaria, por lo cual el hogar solicita la determinación, actualización o reevaluación de la clasificación socioeconómica ante la unidad local de empadronamiento del distrito de su residencia. Este formato, debidamente firmado, tiene carácter de declaración jurada. La información que registramos corresponde a la información del solicitante, su hogar e integrantes, dando inicio al proceso de determinación, actualización o reevaluación de la clasificación socioeconómica. Recuerden siempre que el formato S100 es de distribución gratuita. Para el llenado del formato S100 debemos tener en cuenta 3 criterios. El primero, cómo escribir las letras, cómo escribir los números y cómo rellenar las respuestas, de tal manera que aseguremos que el formato contenga información completa, los registros de datos en los casilleros que requieran información de carácter obligatorio cuenten con estos datos y, sobre todo, que el formato debe estar sin errores ni enmendaduras. Para rellenar este formato utilizaremos siempre lapicero, de preferencia de color azul. En cuanto a las letras, su escritura debe ser clara, precisa, usar letra de imprenta, legible y en mayúsculas, tal como lo podemos observar en la imagen que se está indicando. La escritura de las letras se inicia de izquierda a derecha. Para separar una palabra de otra, tenemos que dejar una casilla en blanco. Las palabras deben estar escritas de forma completa. Si la cantidad de letras excede el número de casilleros, complete la palabra en el espacio vacío al margen derecho de los casilleros, tal como visualizamos en la imagen, de la manera correcta y en la parte inferior de la manera incorrecta. Para el llenado de números, debemos tener en cuenta que ellos se escriben un número por cada casillero. La escritura se inicia de derecha a izquierda y si la cantidad de números excede al número de casilleros, complete los números en el espacio vacío al margen izquierdo de los casilleros, tal como vemos en el ejemplo. Esta es la forma correcta como debemos registrar los números que exceden los casilleros y en la parte inferior la forma incorrecta. Si al registrar los números sobran casilleros, deben completarse con ceros a la izquierda, tal como vemos en este ejemplo. La escritura clara de los números nos permite evitar confundirlos uno con otro. Por ejemplo, escribir el 1 en lugar del 7, o el 4 en lugar del 9, o el 3 poderlo confundir con el 8, o el 0 con el 6. También nuestro formato S100 requiere algunos casilleros marcar con aspa. En ese caso, debemos de llenar todo el casillero tal como lo estamos mostrando en la imagen, que cubra de manera completa todo el recuadro. El aspa tiene que marcar todo el recuadro de manera completa.
Dentro de las definiciones principales que usamos en el formato S100 y con lo cual debemos iniciar el diálogo con el informante o solicitante, son el hogar. Debemos tener claro a qué nos referimos cuando decimos hogar. El hogar es el conjunto de personas que, estando no vinculadas por lazo de consanguinidad, ocupan una misma vivienda o local como casa-habitación y cubren sus necesidades básicas a partir de un presupuesto común. Entonces aquí están sus dos características básicas. Habitan, ocupan una misma vivienda y cubren sus necesidades básicas a partir de un presupuesto común. Asimismo, es considerado como integrante del hogar la persona que, cumpliendo normalmente dichas características, se encuentran estudiando, prestando servicio militar u hospitalizadas, siempre que dependan del presupuesto del hogar y su ausencia sea temporal. Como ven, aquí hablamos ya un poco de la residencia habitual. Entonces, para poder identificar quién es el residente habitual, debemos tener claro que es aquel integrante que reside con su hogar de manera permanente o aquel integrante que se ausenta temporalmente, pero que continúa dependiendo o aportando al presupuesto del hogar. Además, se considera residente habitual a los integrantes del hogar que estudian, prestan servicio militar o se encuentran hospitalizados siempre que dependan del presupuesto del hogar y su ausencia sea temporal. El formato S100 es presentado por un integrante del hogar a quien le reconocemos como solicitante. Entonces, la definición de solicitante es la persona mayor de edad, integrante del hogar, que presenta el formato S100 ante la ULE para solicitar la determinación de clasificación socioeconómica. También puede ser solicitante el adolescente que tiene entre 14 y 17 años, siempre que ejerza maternidad o paternidad, y que en representación de su hogar presenta el formato S100. Vayamos un paso más y veamos también la definición de vivienda, pues hemos indicado que el conjunto de personas ocupan una misma vivienda o local como casa-habitación. Entonces, una vivienda es todo aquel local estructuralmente separado e independiente formado por un cuarto o un conjunto de cuartos destinado al alojamiento de uno o más hogares. Recordemos estas dos características de vivienda, separación e independencia. La independencia nos lleva a tener acceso directo a la calle, mediante una escalera, pasillo, corredor o mediante un camino, si es que estamos en viviendas rurales. Es decir, cuando sus ocupantes puedan entrar y salir de su vivienda sin cruzar por las habitaciones ocupadas por otras personas que integran otro hogar. La separación nos lleva a mirar este local rodeado por paredes, tapias y con una cubierta conocido como techo, ¿no? Que permite que una o más personas se aíslen de otras que forman parte de la comunidad. Estas definiciones vamos a tenerlas claras porque durante el llenado del formato necesitamos ir investigando, identificando quiénes son los integrantes del hogar, quiénes conforman un hogar, para poderlo registrar en el formato S100. Más precisiones, más información, siempre la Dirección de Operaciones elabora documentos técnicos que permitan el guiado del llenado del formato S100. Entonces, le recomendamos, y es importante, que ustedes reciban siempre una capacitación de la Dirección de Operaciones y revisen el instructivo para el llenado del formato S100. Veamos ahora cómo vamos a proceder a llenar el formato S100. El formato S100 tiene tres partes: el encabezado, la zona donde están las 13 secciones y la constancia de empadronamiento. Veamos el llenado en el encabezado del formato S100.
Estos datos son de manera obligatoria su registro y debe estar completo. Lo primero que vamos a observar es el número de solicitud, el cual ya viene impreso y es asignado por la Dirección de Operaciones. Tiene una numeración correlativa. Luego vemos el ubigeo. Es el código de ubicación geográfica que identifica el distrito. Está compuesto por 6 dígitos. Los 2 primeros que identifican al departamento, los 2 segundos a la provincia y los 2 últimos al distrito. En su conjunto permiten llegar y saber en qué distrito está residiendo el hogar o se está presentando el formato S100. El tercer dato que tiene el encabezado es el tipo de documento, que refiere al tipo de documento que identifica a la persona que es solicitante en ese momento. El código que podemos registrar es el 1 para identificar al DNI, 2 para identificar al carnet de extranjería y 3 para reconocer un documento como carnet de permiso de permanencia temporal, el CPP. El cuarto dato que registramos es el número del documento de identidad del solicitante. Luego procedemos a identificar la modalidad del empadronamiento. Este dato lo vamos a desarrollar en la siguiente lámina con mayor precisión, con mayor amplitud. Y finalmente, en el encabezado, registramos la fecha de presentación de la solicitud, el día, el mes, el año. Muy bien, entonces, las modalidades de empadronamiento hace referencia a cómo y quién da inicio al pedido de solicitud. El formato S100 tiene una leyenda en la parte de abajo donde identifica estas modalidades y sirven de guía al empadronador o a la persona que está recibiendo la solicitud en oficina para poder identificar a qué modalidad se está llevando la asistencia en el llenado. El número 1, el código 1, se refiere a la modalidad a demanda. Consiste en la presentación de la solicitud ante la ULE, en la oficina de la ULE, por parte de un integrante del hogar solicitante, a quien se le programa una visita a su hogar para la aplicación de la FCU. El código 2 corresponde a la modalidad por barrido, que es la intervención que hacen los gobiernos locales con asistencia de la Dirección General de Focalización e Información Social para empadronar hogares en determinadas áreas geográficas de manera indiscriminada y georreferenciadas. En estas visitas se aplica simultáneamente el formato S100 y la FCU. El código 3 corresponde a la modalidad de oficio. Aquí el gobierno local o la Dirección General de Focalización e Información Social, de manera oficiosa, inician o solicitan el empadronamiento de uno o más hogares, de acuerdo a un listado nominal, es decir, de un número determinado de hogares plenamente identificados. En estas visitas también se aplican de manera simultánea el formato S100 y la FCU. La modalidad 4 corresponde acá a la atención por emergencias. Aquí se activa el empadronamiento cuando se presenta una situación que pone en riesgo una determinada población de forma inesperada y que requiere de actuación inmediata por parte de las IPFs y es comunicada por el COEL. La quinta modalidad es la modalidad de verificación. Esta nace del análisis de un caso que requiere la necesidad de una verificación de la clasificación socioeconómica y es iniciada por la Dirección de Operaciones. Esto de acuerdo a nuestra directiva que regula la operatividad del sistema de focalización de hogares. Para ello, siempre habrá un pedido formal que se requiera a la ULE o a un gobierno local una acción determinada. En estas visitas
se le aplica simultáneamente el formato S100 y la FCU. Su digitación queda suspendida a los resultados efectuados por la DO. Para este comienzo, para esta nueva actualización del formato S100, lo hemos dividido en dos etapas. La primera etapa, que va a corresponder a la implementación, capacitación y adiestramiento de las unidades locales de empadronamiento en el uso del formato S100. Y para esta etapa solamente vamos a tener disponibles las tres primeras modalidades: a demanda, por barrido y de oficio. Ya en una segunda etapa estaremos activando las 5 modalidades: emergencias, verificación de clasificación socioeconómica. Pasemos a mirar ya el llenado de las 13 secciones del formato S100. La primera sección, completamos los datos de la persona solicitante, registrando el apellido paterno, el apellido materno, los nombres, que son datos obligatorios en su registro. Luego procedemos a registrar el correo electrónico y los números telefónicos celulares que podamos obtener de la persona solicitante o de algún otro integrante del hogar. Recordemos que estos datos son importantes porque van a permitir mantener la comunicación con el hogar a fin de coordinar algunas acciones o comunicarle los resultados de su proceso de determinación de clasificación socioeconómica. La sección 2 ya nos refiere a la ubicación geográfica en donde está ubicado el hogar. Entonces, nos lleva al centro poblado donde reside el hogar, tomando en cuenta aquí que el centro poblado es todo lugar del territorio nacional identificado mediante un nombre y habitado por una o varias familias que forman de manera permanente este espacio, que pueblan de manera permanente este espacio. Las viviendas en los centros poblados pueden hallarse de manera contigua, formando manzanas, calles, plazas, como en el caso de pueblos y ciudades, o hallarse totalmente dispersas, como por ejemplo en las viviendas ubicadas en los centros, en las zonas rurales o agropecuarias. En esta sección consignamos el código del centro poblado, conformado por 10 dígitos. Los 6 primeros, que refieren al ubigeo del distrito, y los 4 últimos, que codifican al centro poblado. También registramos el nombre del centro poblado y finalmente la categoría del centro poblado. La categoría de un centro poblado puede ser ciudad, asentamiento humano, pueblo joven, urbanización, pueblo, caserío, anexo, villa, cooperativa, campamento minero, conjunto habitacional, asociación de vivienda, cooperativa de vivienda, barrio, cuartel y otros. Esas son las 15 categorías que puede corresponder a un centro poblado. En la sección 3, dirección de la vivienda donde reside el hogar, vamos a registrar la dirección física donde reside el hogar de manera permanente. Los datos que registramos son tipo de vía, y aquí tenemos un recuadro para registrar el código que corresponde al tipo de vía, ya sea avenida, jirón, calle, pasaje, carretera u otro tipo de vía. En caso consignar otro tipo de vía, el código 6, vamos a consignar el nombre de este tipo de vía. Para el caso del ejemplo en la lámina, podrán observar que hemos registrado malecón. Luego, consignamos el nombre de la vía, el número de puerta en caso tuviera, y si no lo tiene, ponemos SN. También registramos de manera obligatoria el piso, que es el nivel en que se encuentra ubicado el hogar, el número de piso. Para el ejemplo, piso 1.
También tenemos datos como block, manzana, interior, lote, kilómetro, parcela, para poder registrar la información en caso la dirección cuente con estos datos.